Punto por punto. Voy a saludar con mucho gusto al licenciado Marco Antonio García. Usted lo conoce, abogado laboralista de nuestro estado de Morelos. Licenciado, muchas gracias por recibirnos. Andrés, gracias a ti y a tu auditorio. Aquí en el despacho de García y Blanco, aquí en el centro de Cuernavaca. Vamos a hablar de un tema que es muy importante. El trienio pasado, uno de los principales problemas que no se resolvió fue el pago de laudos, después de una política de despedir a los trabajadores solamente para hacer llegar a otros amigos principalmente. ¿Cómo están las cosas, licenciado García? Le ha tocado representar varios casos. ¿Cómo ha iniciado el trienio? ¿Los presidentes municipales nuevos en qué ánimo están de resolver tantos problemas heredados en materia laboral? Nosotros estamos estimando que la generación de este problema ya viene arrastrando. Creo que empieza con la gobernatura de Sergio Estrada, en donde los ayuntamientos empiezan un poco a desbalancearse, a desequilibrarse. Después ya vino Marco Adame y pues efectivamente fueron trienios tras trienios. Entonces los presidentes municipales, conjuntamente con sus cuerpos edilicios y sus abogados, pensaron en un momento determinado que los trabajadores que duraban 3 años, que venían con un presidente, por ley tenían que salir. Entonces, con ese pensamiento, o sea, mal pensamiento, que es ilegal, pues empezaron a despedir trabajadores trienio tras trienio, pensando que con su equipo que ellos venían tenían el derecho de ocupar las plazas de los demás trabajadores, olvidando que una relación laboral por regla es indefinida. No se puede despedir a ningún trabajador a no ser que cometa una causa injusta o injustificada, mejor dicho, que provoque la ruptura del vínculo laboral. Como ello no ha ocurrido, pues obviamente los despidos se han traducido en injustificados y tenemos asuntos que tienen casi los 12 años, o sea, los 4 trienios que más o menos llevamos. Entonces, lo que actualmente debió haber verificado el presidente municipal entrante o los presidentes municipales entrantes fue ver el saldo social que ya traían arrastrando para después ver el propio costo social que iban a tener, porque ellos sabían desde que estaban proyectando sus gobiernos que ya después de que tomaban la posesión de las alcaldías, pues que ya no era un gobierno de proyectos, sino un gobierno de hechos, un gobierno que diera resultados. Obviamente, como encuentran ya los poderes municipales en crisis, pues ellos lo que se dedican ahorita es pues prácticamente andar tocando puertas para efectos de conseguir recursos. No llegan propiamente a acuerdos, sino lo que andan haciendo es pidiendo, cuando la obligación de ellos es resolver el problema, porque en el momento en que ellos toman el poder, ellos son los responsables. Ellos también debieron considerar que un servidor público se rige por principios. Los principios son la honestidad, la no corrupción, la excelencia, la congruencia, la ética, el profesionalismo. Todo eso ellos lo ignoran. Abogado, pero aquí hay que destacar, los alcaldes, a pesar de que acaban de entrar, algunos ya traen su amparo en la mano, porque la ley, bueno, hablaba usted hace unos momentos de cómo durante años pues simplemente se les despedía a los trabajadores, no se les pagaba, creían los alcaldes que nunca iba a pasar nada y ya pues el trienio pasado hubo varios alcaldes destituidos. Creo que en este despacho al menos 2 alcaldes enfrentaron procesos legales con trabajadores que terminaron con su destitución. Efectivamente fueron 3 los presidentes municipales que se lograron destituir a través de los juicios laborales y consecuentemente con los juicios de amparo. Otro de los principales problemas, pensamos que el principal problema que ha traído a que los alcaldes fueran descuidados, desobedientes, desinteresados, intocables, fue el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, no obstante que depende del Poder Ejecutivo y que desde ahí el problema ya es de origen, y que la ley del servicio civil es inconstitucional, pues obviamente lo que tiene que hacer el presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje cuando funge como tal es proteger a los alcaldes. Entonces lo que fue haciendo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es crear una bola jurídica de nieve que cuando ya no pudo tomar más medidas para protegerlos, para disimular, para solaparlos, porque todas las resoluciones que dictaba eran con evasivas, o sea, nosotros pedíamos la destitución
porque la ley es categórica. Cuando se desobedece una sentencia definitiva o un laudo, lo que se tiene que hacer es destituir inmediatamente al presidente municipal. Entonces empezaba destituyendo al tesorero, al síndico, a los del cuerpo edilicio, pero nunca tocaba al presidente, hasta que por fin, después de 12 años, pues esa bola de nieves tenía que dar resultado. Se fueron cerrando las puertas hasta que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que era el defensor de oficio de los presidentes municipales y que sigue siendo, fue que tuvo que resolverse constitucionalmente, y pues parece por ahí que ya vienen unas resoluciones en donde se van a dar unos plazos determinados a los presidentes para pagar, y efectivamente traen su amparo en la bolsa, pero eso es principalmente por culpa principalmente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que es responsabilidad de él y debió haberlo resuelto y no debió haberlo solapado, y posteriormente ya el presidente municipal, que toma ya el asiento o la silla, y en lugar de resolver y en lugar de acercarse a los afectados, lo que fue es hacer la misma costumbre. Los presidentes municipales, la mayoría, están despidiendo gente porque traen a ese equipo. Traen al equipo que les apoyó y hay que pagar las facturas, evidentemente eso se pudiera entender, pero no es aceptable desde un punto de vista gubernamental. Creo que aquí los presidentes municipales también han demostrado muchísima ignorancia. No saben ni qué es la democracia, ni qué es la justicia, ni qué es la ley, no saben cuáles son los principios fundamentales que rige la administración municipal en la Constitución local, y ya no se diga en los tratados internacionales. Pero la verdad de las cosas es que los presidentes municipales se sientan con un total descrédito, una total desconfianza de la población, y pues por más que quieran luchar sin saber qué es la administración pública municipal, no van a resolver los problemas. A ver, aquí sí hay que señalar, yo debo señalar, creo que yo sí he visto algunas excepciones que dicen, bueno, hay que atender el problema de fondo. Hay otro asunto que luego los presidentes municipales tampoco tienen los recursos para actuar, pero concretamente a mí el dato que me sorprende es cómo, si después de 12 años en que cada trienio la problemática ha sido que el despido de trabajadores ha generado deudas impagables para los municipios, cómo se va repitiendo este fenómeno, cómo lo está midiendo aquí el despacho García respecto al número de denuncias, de demandas de despido laboral interpuestas en tan solo este inicio de año. No, pues este inicio de año, este despacho fácil ha recibido de 200 a 250 problemas de trabajadores municipales de diversos municipios, que estamos en enero, todavía falta febrero y todavía hay gente que está siendo despedida porque se están reacomodando. Pero la verdad de las cosas es que sí se refleja y revela, insisto, la falta de administración de justicia por parte del TECA y la falta de entendimiento de la administración municipal por parte de los presidentes municipales. Y aquí hay que señalar, se habla de ultimátums para que los presidentes municipales paguen. En este caso, ¿como cuántos casos habrá? Sé que es difícil medir porque, bueno, los trabajadores acuden a varias instancias, varios despachos. Este es uno de los despachos que más confianza tiene de la clase trabajadora, hay que decirlo, por eso hay muchos expedientes aquí y por eso se puede, pues más o menos aproximar de las soluciones de los conflictos, qué tanta muestra, la muestra de voluntad que dijeron los alcaldes al inicio de su administración, cómo se va reflejando en soluciones. La verdad, yo no pudiera hablar de un presidente municipal excepcional, o me refiero que quiera enfrentar los problemas y resolverlos. Siempre mandan a sus jurídicos, nunca dan la cara a los presidentes. Cuando ya están siendo destituidos es cuando se acercan de manera personal no solo al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a la Secretaría del Trabajo y a la Dirección de Conciliación, es porque sí se acercan ya cuando tienen la soga en el cuello. Desgraciadamente los nuevos presidentes municipales no se van a acercar otra vez, pues lejos de ello lo que están haciendo es despedir trabajadores, o sea, ni con qué calidad moral, ni cómo quieren de alguna manera resolver los problemas anteriores si están creando nuevos, o sea, es inentendible, es incomprensible lo que están haciendo, porque un problema que les digo de costo social, de saldo social, porque no solo molesta al trabajador que despide y el problema que le crea al municipio como ente, sino el problema es que lastima a los demás. El que paga aquí es generalmente la comunidad municipal, los ciudadanos, los que viven en cada municipio, son los que están llevando a espaldas las deudas. A ver, ¿qué hay de cierto? Se ha dicho que hay algunos presidentes, principalmente en la región sur, no quiero yo usar esa expresión, pero bueno, pues en algunos pueblos
donde se dice que el presidente municipal en turno llega y en lugar de proponer soluciones amenaza, y creen que pues como caciques de pueblo con amenazas, incluso pues de afectar la vida de los trabajadores interesados, creen que con eso van a resolver el problema. ¿Hay algún caso aquí en este despacho? ¿Han tenido esos casos de amenazas a los trabajadores que tras 6, 9, 12 años no llegan a un acuerdo con la parte patronal que es el municipio? Sí, es muy común que se dé eso. Desgraciadamente nosotros no podemos decir nombres por seguridad de uno mismo, seguridad de los trabajadores y seguridad de sus familias. Pero sí hay casos en donde después de determinado juicio que ya los tenemos para destitución, sí se acercan con ellos y les dicen de alguna manera, ¿sabes qué? Si me destituyen por culpa tuya, pues va a tener que ser esto, va a tener que reflejarse en ti, en tu familia e incluso en los abogados que los defienden. Eso sí hemos visto ya casos así, incluso se han llegado por ahí algunos convenios bajo esa presión, no contra nosotros, sino precisamente contra el trabajador del municipio que pues vive ahí, conoce a la gente, son prácticamente en algunos casos familiares, o sea, todos se conocen y saben, como dicen por ahí, de qué pie cojea cada quien. Y probablemente sí tienen el temor fundado de que un momento determinado un alcalde, pues con algún antecedente, con alguna cuestión por ahí, de forma de ser en el pueblo desde que es niño hasta que es joven y después grande, pues saben el comportamiento de cada quien. Entonces probablemente sí ese es el temor que tienen y es que se ha llegado incluso a algunos convenios para efectos de evitar alguna cuestión pues grave. Yo para finalizar señalaría en el Congreso del Estado solamente se ha emitido un exhorto, lamentablemente no se le metió mano al presupuesto, hay un exhorto este mes para que se genere una bolsa y se haga un programa de saneamiento, por decirle así, de las finanzas municipales partiendo del pago de laudos, que es, como lo ha dicho el abogado Marco García, bueno, un problema acumulado del 2000 hasta la fecha. ¿Sería la solución? Pues es parte de la solución. Yo creo que los tres poderes, específicamente el Ejecutivo y el Legislativo, deben estar involucrados. Es un problema estatal, no porque le pegue un municipio no quiere decir que todo el Estado no se vea afectado. Creo que sí podría ser una parte de, nada más que pues a veces tenemos un poder legislativo que lo que traiciona es la voluntad del pueblo y luego un poder ejecutivo soberbio y déspota, pues con ese tipo de cuestiones a veces no se puede. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es que los presidentes municipales logren acuerdos con ellos para efectos de solucionar y que supervisen si en un momento determinado va a haber un fondo para esto, que se supervise, porque hubo por ahí en el trienio pasado, creo que Marco Adame, no sé si fue, el que dio un fondo para pago de laudos y pues el dinero se lo gastaron los presidentes municipales. Si no hay una supervisión, si no hay una transparencia y una etiquetación para el pago de esos laudos en forma específica, pues yo creo que de nada va a servir y lo único que van a hacer es malgastar el dinero que le dé el Legislativo o el Ejecutivo. Pues era importante conversar con el abogado Marco García. Hay que señalarlo, en el sexenio de Estrada Cajigal, incluso pues fuiste detenido, abogado, por la PGR después de que Estrada Cajigal se sintió muy lastimado por este despacho cuando se le mandató por parte de la Corte crear el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y bueno, pues ha sido haciendo brega y eso pues hay que destacarlo, pues hay que trabajar todos los días en este andamiaje jurídico laboral. Marco García ha sido referente y pues me acordé de aquel caso porque después de estar todos los días diciendo que era ilegal que no existiera el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y finalmente se creó, pero a ti te costó pisar unas horas la PGR. Pues después de medio siglo, así como se escucha de grave también, se logró a través de un amparo, también tuvo que intervenir el Poder Judicial, como en todos los casos, Poder Judicial Federal, y se instituyó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y por fortuna, ahorita los trabajadores burócratas pues ya tienen un recinto digno en donde acudir a defender sus derechos. Efectivamente, lo que nosotros sufrimos desde el momento en que se defiende un trabajador, pues es prácticamente enfrentarse a otro gremio, a un gremio de patrones, inclusive al propio gremio gubernamental, pero lo tenemos que hacer porque cuando se defiende a un solo trabajador, se defiende un derecho social, un derecho público, un derecho de interés público, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es seguir defendiendo a la sociedad de manera individualizada, y si tenemos un conjunto de trabajadores, pues lo vamos a seguir haciendo. Creo que vale la pena ser abogado
cuando se expone la vida por la ley. Bueno, pues a lo largo de la entrevista hemos estado pasando el teléfono de aquí del despacho García para cualquier asunto. Digo, esperemos que no se necesite, pero pues los trabajadores tienen que hacer valer sus derechos. Esa es otra, que antes quizás no había tantos problemas legales de este tipo porque el trabajador no sabía, no conocía sus derechos y no los hacía valer. Ahora se tienen que hacer valer y bueno, ahí hemos puesto el teléfono para cualquier consulta. Aquí en el centro le voy a pedir al abogado que nos dé la dirección del despacho. Y previo a dar la dirección, acabas de tocar un tema, yo creo que es fundamental, es esencial, el que los trabajadores estén conscientes y sepan que son personas igual que nosotros y merecen un trato respetuoso y un trato digno. El hecho de que tengan una subordinación en una relación laboral no quiere decir que estén sumisos. Cuando ellos ya demandan es porque exigen un derecho, no lo están pidiendo, un derecho que consideran que fue violado. Y si la Constitución dice que se trata de un derecho humano, el derecho al trabajo, y ya es protegido y van a los tribunales, pues no tiene por qué sentirse mal. Creo que es la única manera de exigir respeto y dignidad. Efectivamente, la dirección es Humboldt 26, segundo piso. Los teléfonos pues ya saldrán en pantalla, pero doy el 318-6330 y estamos aquí para servir a cualquier trabajador. No estamos haciendo propaganda, pero si quieren las consultas son gratis, aquí no se cobra y si ellos son libres de en un momento dado demandar o no demandar, nosotros solamente orientamos, asesoramos y ellos toman la decisión de manera libre. Pues no se trata de hacer propaganda, esa es la verdad, pero además de que las consultas son gratis, aquí el apoyo al trabajador es hasta el final. Porque sí hay algunos despachos, algún trabajador dice, bueno, mejor ni demando, porque lo que me va a cobrar el abogado nada más porque le platique y luego todo lo que me va a estar sacando de copias y durante lo que dure el caso y si lo pierdo. Bueno, sí, si se pierde obviamente no tiene que pagar, pero aquí también tiene que tomar en cuenta una cosa el trabajador. Desgraciadamente a veces es muy difícil tomar en cuenta esto. Primero, creo que el tacto que se tiene o la sensibilidad que debe de tener el trabajador y el abogado es que debe de inspirar confianza, debe inspirar lealtad y sobre todo de nuestra parte ética y profesionalismo. Pero lo más importante de todo es que haya un aval atrás de nosotros, que es el título de licenciado en Derecho o de diverso grado más arriba, porque sabemos que en materia laboral existe y todavía prevalece y no lo hemos podido erradicar, no obstante diversas luchas también contra ello, el coyotaje. Lo hemos tratado de evitar, pero desgraciadamente existe. Y además habemos abogados, me incluyo, digo porque no somos peritas en dulce, porque tampoco somos el grado de un ejemplar, pero sí lo cierto es que hay abogados o habemos abogados que engañamos a los trabajadores, que les cobramos, que incluso no obstante que tienen un problema de enfermedad, de mucha antigüedad y todo esto, de todas maneras les quitamos su dinero. Yo creo que no vale la pena que los abogados ejerzamos la profesión de esa manera porque ni siquiera se le puede mallar ejercicio, eso ya es un delito y yo creo que los abogados tenemos que tener mucho cuidado y cuando los trabajadores o nuestros clientes sepan de algo, yo les pido con toda la energía que nos denuncien porque como abogados también debemos responder ante la ley. Bueno, la verdad es que aquí en este despacho a mí me consta, se respeta, se protege, se cuida al trabajador. Punto por punto.